Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la noche de este miércoles 13 de marzo del año 2024. El domingo 18 de febrero por la noche comenzó la Semana Horribilis de Pedro Sánchez con la debacle socialista en Galicia y la mayoría absoluta del PP en esas elecciones en las que se supone Feijóo iba a perder el liderazgo de la oposición. A esa noticia siguió que los fiscales del Supremo no cedían a las presiones del gobierno y decían que lo de Puigdemont era terrorismo, como después dijeron los jueces del Supremo. Y puso la guinda a esa semana horribilis para Pedro Sánchez el estallido de un caso que empezó conociéndose como el caso Koldo, pero como que con los días se ha convertido en la trama interminable del sanchismo. Esa semana horribilis que comenzó para Sánchez el 18 de febrero por la noche se ha convertido en un auténtico mes de pesadilla, porque desde hace 24 días todos los naipes del castillo Frankenstein 2.0 no paran de caerse. Hoy ha caído un naipe más y no es una carta cualquiera. Hoy, Esquerra Republicana de Cataluña ha decidido adelantar las elecciones en esta comunidad al próximo 12 de mayo y lo ha hecho ante la imposibilidad de aprobar los presupuestos catalanes porque ni los de Puigdemont ni los de Colau los han votado. Y esta decisión, la de adelantar elecciones, complica todavía más la legislatura a Pedro Sánchez porque a partir de ahora Esquerra y Puigdemont van a ir todavía más a la guerra. Y el primer daño colateral que vamos a ver son los presupuestos generales del Estado, que hace un rato estaban aprobados sí o sí, en PAC con la ley de amnistía, y que ahora el gobierno dice, pues ya veremos. La situación en el sanchismo en estos momentos es de absoluto caos y de mucho miedo, porque entre la trama corrupta, los fondos europeos paralizados, los jueces tocando las narices a los golpistas, la pugna entre Bildu y el PNV por las elecciones del 21 de abril, ahora las elecciones catalanas del 12 de mayo, como previa a unas europeas el 9 de junio donde las encuestas les auguran batacazo, pues con este panorama no hay momento tranquilo para gobernar España. Y es precisamente en estos momentos, cuando el sanchismo se ve acorralado por su realidad política, cuando se vuelve más peligroso. Porque ahora es cuando se convierten en más osados y cuando tienen todavía menos miramientos a la hora de usar los diferentes resortes del Estado para tratar de blindarse en un poder que no quieren abandonar. Y en las últimas horas hemos tenido un ejemplo paradigmático de esto que les estoy hablando. Y aunque ha sido en las últimas 24 horas aproximadamente, para explicárselo bien, como siempre, tengo que viajar un poquito en el tiempo. Julio de 2021. Un inspector de anticorrupción de la Agencia Tributaria de Zaragoza, de nombre Raúl Burillo, comienza a investigar a una empresa porque las cifras son tan escandalosas que hacen saltar las alarmas de Hacienda. La empresa investigada se llama Soluciones de Gestión y tiene la sede social en la capital aragonesa. Y esa empresa sería luego el origen de la trama de corrupción que asola ahora al sanchismo. Les he dicho, julio de 2021. Un inspector empieza a tirar del hilo. 11 de julio de 2021. Pedro Sánchez destituye a José Luis Ábalos como ministro de Transportes. 13 de julio de 2021, Sánchez fulmina a Ábalos como secretario de organización del PSOE. Con esas tres fechas en la memoria, julio de 2021, viajamos 3 años en el tiempo, casi.
Tienes derecho a ser libre, a escaparte, a disfrutar de tu tiempo. Entra en atrápalo.com, la agencia online de viajes y experiencias, y escápate a Fuerteventura esta primavera, porque Fuerteventura es la playa de Canarias con más de 150 kilómetros de playas de arena blanca y agua turquesa, y porque descubrirás inmensos paisajes naturales. Atrapa tu vuelo más 4 noches en Hotel 4 Estrellas en Fuerteventura desde 254 euros. Atrápalo.com. O 2 años y medio. 22 de enero de 2024. Como quien dice, hace un par de meses. El 22 de enero de 2024, el magistrado de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, solicita a la Oficina Nacional de Investigación del Fraude el informe que la inspección de la agencia tributaria llevaba un tiempo haciendo sobre la empresa origen de la trama de corrupción del caso Koldo. Es decir, el juez pide el minucioso informe que durante ese tiempo ese inspector de Zaragoza que les he hablado había realizado y había elevado a sus superiores en la agencia tributaria sobre la empresa origen de la trama Koldo. Ese mismo 22 de enero de 2004, o casualidad, la agencia tributaria envía efectivamente un informe a la justicia, pero no el de la trama socialista, no. Lo que le envían ese 22 de enero de 2024 a la Fiscalía de Madrid es un informe con los datos fiscales de la pareja sentimental de Isabel Díaz Ayuso. El 2 de febrero de 2024, un par de semanas después, el juez Ismael Moreno recibe, ahora sí, el informe que había pedido a los superiores del inspector Burillo sobre la empresa de la trama Koldo. Y los superiores se lo envían y el 2 de febrero lo recibe el juez Ismael Moreno. El informe originario de la trama Koldo. Los superiores que envían el informe al juez son el director de Inspección Financiera y Tributaria, Javier Hurtado, y la delegada especial en Aragón de la Agencia Tributaria, Paloma Villaró. ¿Qué decía el informe enviado por Javier Hurtado y Paloma Villaró al juez? Pues además de los delitos fiscales en los que podría haber incurrido la empresa zaragozana, el dossier incluye una minuciosa explicación de lo que es la trama, de las relaciones con el gobierno de Sánchez, con Globalia, con Air Europa, con Venezuela. El informe refleja que el comisionista del Ferrari, Víctor de Aldama, estuvo en el aeropuerto de Barajas en la madrugada en la que llegó Delcy Rodríguez. El informe es demoledor para la trama y para el gobierno de Pedro Sánchez. 5 de febrero de 2024. 3 días después de enviar el informe al juez, el director de Inspección Financiera y Tributaria, Javier Hurtado, y la delegada especial en Aragón de la Agencia Tributaria, Paloma Villaró, ven publicado en el Boletín Oficial del Estado sus destituciones. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, destituye a su jefe de inspección y a la jefa de Hacienda en Aragón de una tacada 3 días después de que estas dos personas le enviaran el informe de la trama al juez Moreno. Nadie da explicaciones de las destituciones. 12 de marzo, a las 6 de la mañana, el periódico eldiario.es publica ese informe fiscal que la agencia tributaria había elevado a la Fiscalía el 22 de enero sobre el novio de Ayuso. La noticia habla de un supuesto fraude de 300 y pico mil euros por unas facturas falseadas supuestamente por el novio de Ayuso. A las 5 de la tarde del 12 de marzo, es decir, de ayer, la ministra de Hacienda se refiere a esta noticia y dice esto. Que la presidenta de la Comunidad de Madrid dé explicaciones respecto a si efectivamente, como se ha publicado en los medios de comunicación, está viviendo en un piso que se pagó
con fraude a la hacienda pública y que se pagó con las comisiones respecto a las mascarillas en la peor situación de pandemia que tuvo este país. Un piso que se pagó con fraude a la hacienda pública y con las comisiones de las mascarillas en la pandemia. Pero si a esa hora, las 5:30 de la tarde, ningún medio de comunicación, ninguno, hablaba de comisiones de mascarillas. Pero, ¿por qué hablaba la ministra de Hacienda de comisiones en la compra de mascarillas si eso no se había publicado por la prensa y ella decía que se había enterado de la noticia por la prensa, como debe de ser? ¿Cómo sabía María Jesús Montero lo de las comisiones de las mascarillas? 4 horas más tarde de estas declaraciones, pasadas las 9:30 de la noche, se lo contamos ayer en directo, el diario.es publica que la pareja de Ayuso habría cobrado supuestamente 2 millones de euros en comisiones legales por contratos de venta de mascarillas. Era exactamente lo mismo que había dicho la ministra de Hacienda, que teóricamente no sabía nada de este asunto y que legalmente no podía saber nada de este asunto. Y ayer dijimos, los periodistas y los políticos tienen que preguntarle a Montero cómo lo supo ella. Y hoy había sesión de control al gobierno en el Congreso. Y hoy Feijóo y Abascal le preguntaban al jefe de Montero, a Pedro Sánchez. Y hoy Cuca Gamarra y Juan Bravo le preguntaban a la propia Montero. Y hoy un montón de diputados de la oposición le preguntaban a un montón de ministros del gobierno. Nadie, a ni uno se le ha ocurrido preguntarle a la ministra de Hacienda o al gobierno de Sánchez cómo supo la ministra de Hacienda 4 horas antes de que un medio lo publicara ese informe confidencial de la agencia tributaria referido a la novia de Ayuso y que habla de comisiones legales en la venta de mascarillas. En todo el Congreso de los Diputados, solo una persona ha preguntado a María Jesús Montero sobre esta cuestión. Y ha sido nuestro compañero Rubén Fernández. ¿Cómo es que ayer sabía 4 horas antes de que se publicase lo de las comisiones? ¿Cómo es que ayer sabía 4 horas antes de que se publicase lo de las comisiones de las mascarillas? Responde MJ Montero a la carrera. ¿Yo qué voy a saber ni voy a saber? Y se ha metido rápidamente en la zona del Congreso habilitada para los miembros del gobierno en la que no puede entrar la prensa. ¿Yo qué voy a saber ni voy a saber? Pero si lo dijo usted. Pero si lo dijo usted. Hoy la jugada de las filtraciones sobre el dossier del novio de Ayuso se ha vuelto a repetir. Pero esta vez ya no en público, ya no con las cámaras grabando. Fuentes del PSOE en una charla informal con algunos periodistas han dicho lo siguiente: esperemos que Ayuso no sea como Ana Mato y no sepa que no tenía un Maserati en el garaje. ¿Un Maserati en el garaje, Ana Mato? Pero si lo que tenía Ana Mato por su marido era un Jaguar. Ah, han vuelto los del PSOE rápido y han dicho, no, que no sepa Ayuso que tiene un Jaguar en el garaje. ¿Pero por qué han dicho primero Maserati? ¿Saben lo que ha sucedido una hora después de esa charla informal de los socialistas con los periodistas? Que a las 11 de la mañana la cadena SER ha publicado la siguiente información. El novio de Ayuso adquirió un Maserati tras cobrar los beneficios bajo sospecha. Así de sucio juega el sanchismo contra la oposición. Así utilizan, entre otros resortes del Estado, a la agencia tributaria en el sanchismo para atacar a la oposición. ¿Y saben lo que hoy es quizá un poco preocupante? Además de, por supuesto, esto, que la oposición se ha dejado pisotear por el gobierno en esa sesión de control en la que el gobierno acudía con una trama debajo del escaño. Antes de continuar, me gustaría explicarles que las sesiones de control al gobierno en el Congreso tienen un tiempo tasado, 5 minutos, distribuido a partes iguales. Un diputado pregunta y tiene 2 minutos y medio, y el miembro del gobierno que responde tiene 2 minutos y medio. Lo pueden utilizar en 2 turnos. Lo normal es hacer una pregunta al miembro del gobierno, que éste te responda y luego le das tú
una réplica a su respuesta. Como el presidente del gobierno o los ministros cierran siempre el debate, lo normal y más útil es que el diputado que pregunta no consuma mucho tiempo en el primer turno, en la pregunta que debería ser directa, para luego poder explayarse en la réplica a la respuesta. Feijóo ha dedicado casi 1 minuto y medio en su primera interpelación a Pedro Sánchez, que le ha respondido. Su gobierno pagó por mascarillas que la trama convirtió en mordidas. Su gobierno pidió a otros que las compraran. Su gobierno dio el chivatazo a los investigados. Su gobierno recibió en el aeropuerto de Barajas a la vicepresidenta venezolana de Maduro con los miembros de la trama, supongo que para ayudarla con el equipaje. Y su gobierno negoció un rescate millonario a una empresa con uno de los líderes de la trama, justamente el que estaba en la venta de las mascarillas y el que acompañó al gobierno al aeropuerto de Barajas. Usted, que ha pedido siempre tantas explicaciones, ¿por qué no ha ordenado a su partido y a su gobierno que dé todas las explicaciones a esta Cámara y a los ciudadanos? ¿Y por qué tampoco ha respondido lo que solo usted puede contestar? Ustedes hace meses pidieron la dimisión de la directora general de la Guardia Civil, la señora María Gámez, por un caso que afectaba a su pareja y que posteriormente fue archivado. Le exijo, señoría, que pida la dimisión de la señora Ayuso como presidente de la Comunidad de Madrid. Que tenga coraje, que sea valiente, que exija la dimisión de la señora Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid, aunque eso le cueste el puesto como al señor Casado. Después de ver cómo un Sánchez desatado y algo alterado exigía la dimisión de Ayuso por la noticia sobre su novio, Feijóo, que no le había hecho ni una sola pregunta concreta, ni se había atrevido a citar a la mujer del presidente en su primera pregunta, se ha limitado a decir sobre el tema que el presidente debería ser más prudente. Fiestas sórdidas, fotografías que no se pueden enseñar, armas, tráfico de maletas, decenas de móviles, Ferraris, Lamborghinis, chivatazos. ¿De verdad no debe ser usted un poco más prudente? Seguro que en su casa no están muy contentos con lo que usted acaba de decir. Señoría, allá usted. Señor Sánchez, esta es su trama de corrupción. Señor Feijóo. Con Feijóo, al que se le acababa el tiempo, sin atreverse a citar las noticias que salpican a la mujer del presidente, sin atreverse a decir Begoña Gómez o asuma responsabilidad por Begoña Gómez, como Sánchez le exigía a Ayuso en la cara a Feijóo. Claro, el presidente del gobierno se ha venido arriba y después de exigir la dimisión de Ayuso por las noticias de su novio, le ha sacado a Feijóo otra vez la historia del narco. No vamos a hablar de terceras personas, vamos a hablar de usted y de mí. Vamos a poner un ejercicio en marcha, señor Feijóo. Vamos a imaginar que yo soy alto cargo de, de una comunidad autónoma, pongamos que de la Xunta de Galicia. Y durante 5 años, desarrollo una relación de estrecha amistad con un capo del narcotráfico en Galicia. Y ahí que ha estado 1 minuto hablando del capo, del narcotráfico y de Feijóo. Después de arrasar al líder de la oposición, Pedro Sánchez se tenía que enfrentar a Santiago Abascal. El líder de Vox ni siquiera ha tenido 2 turnos de intervención porque ha gastado los 2 minutos y medio de una vez. De esos 2 minutos y medio, solo 20 segundos los ha dedicado a la pregunta que llevaba, que era sobre la trama y la esposa del presidente. Señor Sánchez, ¿por qué no se inhibió usted en la concesión de millones de euros a una aerolínea que tenía reuniones junto con su mujer y junto con el comisionista del caso Koldo? Porque es del libro de leyes que usted se tenía que haber inhibido, y solo hay una explicación para entender por qué usted no se inhibió, y es que usted es el capo de la trama de corrupción. Estas sesiones de control con usted cada vez tienen menos sentido, porque usted solo preside una mentira. Usted no es el presidente del gobierno. La presidenta del gobierno está ahí arriba, se llama Míriam Nogueras, de Junts, la correveidile de Puigdemont. Así que corra y dígale a Puigdemont que aquí le esperamos. Es mi opinión, y puedo estar equivocado, pero si comienzas hablando de la mujer del presidente y tu pregunta va sobre la mujer del presidente y la trama que afecta al presidente, ¿cómo le dedicas solo 20 segundos de los 2 minutos y medio de tu pregunta y luego cambias de tema? ¿Cómo le dedicas casi 1 minuto de tu cara a cara con Sánchez, al que crees que es capo de una trama, a hablar de lo mal que lo hace Feijóo? Señor Feijóo, esta es la España que tenemos, esta es la situación dramática de España.
Usted se ha hartado, y nos ha hartado a los demás, pidiendo la vuelta del PSOE de siempre. Aquí lo tiene, el PSOE de la corrupción, el PSOE de la alianza con el separatismo y el PSOE de la traición a España. ¿Y dónde están ustedes mientras tanto? ¿Dónde está el Abascal señor decía que las sesiones de control a Sánchez ya no tienen sentido, hombre, sobre todo si las dedicas a controlar a Feijóo y no a Sánchez, o a repartir el control. Yo les digo, igual que les digo una cosa, les digo otra. Para mí Abascal fue uno de los mejores parlamentarios de la pasada legislatura. Pero ya no sé si, porque después de verse con Trump, Milei, Meloni o el nuevo de Portugal de la derecha Chega, lo de aquí le parece menos interesante a Abascal. Pero lo cierto es que, en mi opinión, y puedo estar equivocado, ha desaprovechado la oportunidad de arrinconar a Pedro Sánchez con la trama de corrupción. Algo que, por cierto, no ha hecho Sánchez con Abascal, porque el presidente llevaba preparada la intervención y después de que Abascal terminara de una tacada su pregunta, Sánchez se ha lanzado a la yugular de Abascal, incluso hablando de la financiación de Vox, de Abascal, de las fundaciones. Dar usted lecciones de ejemplaridad y de lucha contra la corrupción con el historial que tiene, señor Abascal, que estuvo al frente de una fundación en la Comunidad de Madrid dedicada al mecenazgo, cobrando 90.000 euros, o incluso, señor Abascal, haber visto recientemente cómo se ha autonombrado presidente vitalicio de la Fundación de Naes, a la cual han desviado 7 millones de euros de su partido político para escándalo de muchos militantes de su partido, de Vox. Antes de hablar de ejemplaridad y de corrupción, tápese un poco. En mi humilde opinión, como espectador de la sesión de control y analista de la sesión de control, el resultado de hoy ha sido Sánchez 2, Feijóo y Abascal 0. Y fíjense si tenían tema para arrinconar hoy a Pedro Sánchez. A la 1 de la tarde, después de bien terminada la sesión de control en el Congreso, como cada miércoles la presidenta de la Comunidad de Madrid tiene el Consejo de Gobierno. Bueno, pues Isabel Díaz Ayuso ha respondido en rueda de prensa a lo que decía Sánchez en el Congreso. Pedro Sánchez está sentado en la corrupción política y económica y esto no lo va a tapar aunque pida 1000 veces mi dimisión. Sánchez busca desestabilizarme a través de mi destrucción personal, cuando el único destruido aquí es él. Y mi actual pareja no está en ninguna trama, lo único que está sufriendo es la manipulación de una inspección de Hacienda, que solamente se ha orquestado para hacerme daño a mí. Yo creo que a lo mejor lo que tiene que hacer es relajarse. Relájese, porque no sabemos qué le está pasando. Lo que a lo mejor le conviene son unas vacaciones en República Dominicana. Y usted lo sabe muy bien, hay vuelo directo. Relájese. Y después de responder a Sánchez, Ayuso ha respondido a las preguntas de los periodistas sobre las informaciones que afectan a su novio. Lo primero, sobre la inspección fiscal y la vivienda en la que vive con su pareja. Hasta donde sé, mi pareja está sufriendo una inspección fiscal salvaje que afecta a 2018, 2019, 2020, 2021 y ahora pretenden que sea el 2022 para retrasar los casi 600.000 euros que Hacienda le debe. Es falso que sea él quien debe a Hacienda 350.000 euros por fraude. Es una inspección de Hacienda sacada de quicio, ni más ni menos. Aquí no hay ninguna trama, ni sociedades pantallas, ni nada como se está diciendo. Es un ciudadano particular que está siendo asediado por todo el poder de un Estado, porque es mi pareja. Hablaríamos de todo esto si no fuera mi pareja. También quiero aclarar que no hay un solo contrato con la Comunidad de Madrid, que se está mezclando todo esto en una persecución política escandalosa, donde todo huele a turbio. Y turbio por cómo se inició la inspección, turbio por cómo se ha desarrollado, por las filtraciones, por el hecho de que todos salieran en tromba los medios cercanos al Gobierno a la misma hora, con los mismos argumentos, de manera orquestada, y también por cómo la ministra de Hacienda ya soltaba por los pasillos, y allá donde tenía ocasión, intereses, ya soltaba esos datos personales de este particular que ni siquiera el propio afectado conocía. También quiero aclarar que se ciñe a una etapa de su vida, la de este particular, cuando ni siquiera éramos pareja. Ahora también dice la ministra de Hacienda, algo que les quiero aclarar,
que vivo en un piso comprado de manera fraudulenta. No es un piso de 1 millón, no es mío, está hipotecado, está registrado mediante notario, está legal, está todo en A. Cuando Hacienda le devuelva lo que le debe, a lo mejor lo compra y ya sí que es suyo. Y de hecho no está comprado como hacen tantos políticos socialistas, con billetes en rulos, que es como hemos visto algunas de las cuestiones de esa trama que afecta al PSOE. Temporalmente estoy viviendo acompañando a mi pareja en su domicilio, él es un particular y puede comprarse la vivienda que le venga en gana y yo tengo derecho a dormir en la cama que considero como persona que soy libre para hacerlo y no por eso me responsabilizo por nada. Sí que le puedo asegurar, porque eso a mí ya me interesaría más, si esa casa está comprada bien, y lo está, ante notario, registrada y, por cierto, hipotecada. Yo en propiedad tengo un Golf GTI de segunda mano del año 2006-2008 y la nuda propiedad de una vivienda. Así es como he vivido toda mi vida. Y ahora he cometido el pecado de vivir con una persona que económicamente le va mejor que a mí. Sigan por ahí. Es curioso porque lo del novio de Ayuso salió ayer y ahora seguirán escuchando más preguntas que le han hecho los periodistas a Ayuso sobre lo de su novio. Lo de la mujer del presidente salió hace 2 semanas y a esta hora no hay ni una pregunta al presidente sobre lo de su mujer. Ni una pregunta periodística. Es verdad que los periodistas tenemos poco acceso al presidente. Creo que en España, desde lo de su mujer, no ha dado una rueda de prensa. Y la oposición, cuando le tiene que preguntar, o no le pregunta como Feijóo, o Abascal 20 segundos y pasa de largo. Con Ayuso le pregunta todo pichipata. El de La Sexta le ha preguntado si le parece ético y moral que su novio había cobrado 2 millones en comisiones legales. Se habla de un incremento patrimonial. Creo que hay que preguntar precisamente en la Moncloa. Animo a La Sexta a que pregunte en la Moncloa, porque su mayor incremento patrimonial ha sido con el principal proveedor del gobierno de Sánchez. A lo mejor algún detallín que no le han contado a la prensa, ¿verdad? Pues háganlo, porque él prestaba servicios en el ámbito privado, mientras que el señor Illa lo hacía para lo público. Así que si él mismo contrató con la misma empresa, con la diferencia de que este particular lo hizo a un precio mucho más bajo, a lo mejor es en Moncloa quien tiene que dar esas explicaciones. Hasta aquí lo que sí sé, desde luego, es que un ciudadano tiene derecho a tener su vida particular, emplear su vida en lo que considera, llevarla como él quiera. No es un cargo público, no ha vivido de serlo, a diferencia de todo lo que se está investigando en estos días y que tiene tan nervioso al gobierno, y es lo que nos ha traído hasta aquí. Para mí lo más sospechoso, lo más turbio, desde luego, es ver a todos los poderes del Estado filtrando datos de un particular por todas las redacciones para intentar destruir a un político. Y por una cosa, ¿sí? Por tener una relación sentimental. Porque en un Estado de Derecho, la persona afectada, el particular, que tiene que litigar con Hacienda o con quien sea, tiene que ser la primera persona que tiene que custodiar sus datos. Y no hay derecho a que los datos particulares de nadie vayan circulando por ningún sitio. En definitiva, esto es la utilización de los poderes del Estado contra un particular. Y les animo también, como periodismo, a investigarlo, a ver si es cierto que lo que está sucediendo con este particular es normal en un Estado de Derecho, y quién y cómo se ha filtrado esto y cómo hemos llegado hasta aquí. Porque probablemente nos sorprendamos de todo lo que está sucediendo en España en estos últimos meses y en todos estos años, pero especialmente en estos últimos meses. Ojalá todos sepamos qué ha pasado aquí, porque sería muy interesante y qué hay detrás de toda la trama que se ciñe sobre el Partido Socialista y la Moncloa. Está bien que Ayuso anime a los periodistas. Yo animo a Ayuso a que anime a su partido a preguntarle a María Jesús Montero, porque resulta que los periodistas... Antes les he dicho que en el Congreso el único que ha preguntado es Rubén Fernández, periodista de Radio de Libertad Digital. Pues Montero ha tenido hoy un acto de una consultora especializada en la gestión de la reputación, y al término de ese acto, ¿saben lo que han hecho los periodistas? Preguntarle a Montero lo que no le ha preguntado el PP. Oiga, ¿y usted cómo conocía los datos fiscales de la pareja de Ayuso antes de que fueran publicados en la prensa? La ministra ha dicho esto. Bueno, es rotundamente falso, ¿no? Y además creo que no es inteligente por parte de la señora Ayuso intentar no reconocer que se está produciendo una investigación que afecta a una persona muy cercana a ella y que por tanto lo que se requiere es dar explicaciones y no intentar pues echar la culpa a todo el mundo, ¿no? Entre otras razones porque saben ustedes que esa información se conoce por medios de comunicación a raíz de la remisión de la Fiscalía al juzgado,
entendiendo la Fiscalía que había causa para poder abrir esa investigación, cuando parece, ¿no?, que la Fiscalía, por lo que dicen los medios, había recibido esa notificación pues hace ya 3 o 4 meses, con lo cual pues es absurdo, ¿no?, pensar en ninguna otra cuestión. Y además quiero defender de forma contundente el trabajo de la agencia tributaria de nuestro país. 3 o 4 meses, señora Montero, exactamente. Le hemos dicho la fecha antes. Se la hemos dicho. Si es el 20 de enero. El 20 de enero, cuando el juez pide el informe de la agencia tributaria sobre la trama sanchista, la agencia tributaria lo que le manda a la Fiscalía es el informe de los datos fiscales del novio de Ayuso. Y si usted dice que es rotundamente falso que usted lo supiera, ¿cómo ayer a las 5:30, 4 horas antes de que lo publicara el diario.es, sabía lo de las comisiones con las mascarillas? ¿Cómo lo supo, señora Montero? A lo mejor hay alguien ahí detrás de la oposición escuchando que algún día se lo pregunta a usted. ¿Cómo lo supo? Pero miren, hasta las 5:30 de esta tarde, 4:30 en Canarias, la Moncloa estaba centrada en lo del novio de Ayuso para tratar de tapar la trama interminable que le rodea, porque era su mayor problema. Desde las 5:30 puede que Sánchez tenga un problema más gordo a largo plazo, políticamente hablando, penalmente no lo sé. 12 de mayo. Elecciones en Cataluña. A las 5:30 se conocía la noticia. Y la onda expansiva de esta noticia le ha alcanzado de lleno a que no saben a quién, al del mes de pesadilla, al de la semana horribilis que dura 24 días. Última hora del diario El País. Sánchez le dice a Montero que se olvide de hacer presupuestos generales para este año, que ya si eso vaya preparando los presupuestos del año que viene, porque este gobierno se queda sin presupuestos, demostrando ahora mismo cuál es la estabilidad de la legislatura. Legislatura que hoy Esquerra ha puesto en peligro, Esmeralda. Sí, recordarán nuestros oyentes, Dieter, que desde principio de temporada llevábamos avisando de que, bueno, pues este año electoral 2024 a lo mejor se sumaba una cita más a las gallegas, a las vascas, a las europeas, que Per Aragonés tenía que sacar también sus presupuestos y que, ojo, si no lo lograba porque el fantasma de un adelanto electoral estaba ahí. Lo que pasa es que, bueno, se esperaba para mediados del mes de octubre y no tan pronto. Vamos al detonante de este adelanto de comicios, que va a ser lo que explique mejor después las lecturas que se pueden extraer a nivel nacional de esta maniobra de Per Aragonés. Hoy han caído los presupuestos de Esquerra en Cataluña. Solo necesitaba 2 votos para sacarlos adelante. Tenía los del PSC, los de Illa, y los comunes de Ada Colau se han negado a última hora a votarlos a favor. Podría haber salido Puigdemont al rescate. No lo ha hecho. Ellos han pedido adelanto electoral. Lo que pasa es que no contaban con esta fecha. Octubre era la fecha que manejaban los de Puigdemont, contando con que para entonces ya estaría aprobada y aplicada la ley de amnistía y entonces él ya podría ser el candidato. Y esto es muy importante destacarlo porque ha sido el factor determinante para elegir la fecha adelantada del 12 de mayo. Esquerra trata de pillar a Junts desprevenido y ponérselo muy complicado para que Puigdemont pueda ser su candidato. Que vamos a recordar que él ya lo fue en 2017, en esas elecciones de diciembre del 17, en 2018, por lo tanto, estando fugado Puigdemont, intentan investirle presidente, pero el Tribunal Constitucional lo prohíbe. Incluso Esquerra se niega también a hacer ese pleno. Fue Roger Torrent, esto nunca se lo perdonó Puigdemont. No podrá pisar suelo español hasta que no se aplique la ley de amnistía, esto lo sabe. Mañana es cuando se vota esa ley, el Senado con mayoría del Partido Popular lo va a retrasar hasta 2 meses, después vuelve el texto al Congreso y antes de junio, en cualquier caso, complicado que pueda entrar en vigor. Acaba de comparecer, ha hablado hace pocos minutos Carles Puigdemont y mira, escuchen, Dieter, escuchen, senyors oyentes, el recado que le envia Esquerra. Així les coses, és bastant raonable pensar que en el proper debat d'investidura del president de la Generalitat jo hi podré ser present. Pero es razonable pensar que en el próximo debate de investidura de un presidente yo podré estar
presente. Esto es lo que ha dicho, así que una de dos. O estas palabras hay que interpretarlas como puro postureo ante la jugada de Esquerra, o bien Puigdemont Dieter tiene en mente un plan B que podría pasar por presentarse, venir a España, sí, presentarse en Cataluña en mitad de campaña, forzar una detención, que esto le pueda ayudar a ganar esas elecciones y esperar a ser investido una vez que sea amnistiado. Y ahora vamos con lo de los comunes, porque el hecho de que los comunes, afines a Yolanda Díaz, los Colaus, hayan dejado caer los presupuestos de Esquerra hoy en Cataluña, también hay que analizarlo, Esmeralda. Sí, es otra de las lecturas importantes, porque los de Ada Colau, yo creo que con esta decisión envían un mensaje muy claro a Yolanda Díaz. Primero, que ellos van por libre. Y segundo, que en una decisión tan importante como esta, Yolanda Díaz, la vicepresidenta y ministra de Trabajo, no pinta absolutamente nada. Claro, los comunes no han querido votar a favor, pero Esquerra sí, el PSC, perdón, sí, Illa sí que ha dado su apoyo a Esquerra, a esas cuentas autonómicas. Él sí que ha cumplido su parte del trato. Lo que pasa es que esto va a ser suficiente para que Sánchez tenga garantizados los apoyos a los presupuestos. Bueno, pues ahí está la información que acaba de sacar hace unos minutos el diario El País. Estaba claro que no. Pedro Sánchez no se ha querido arriesgar, y la información que publica hasta ahora el Carlos Cue es que ya el presidente del Gobierno ha dado la orden a la vicepresidenta María Jesús Montero para que empiece a trabajar en los presupuestos de 2025, porque no cuentan con los apoyos de las fuerzas independentistas. Por lo tanto, bueno, pues hasta 2025 ahí va a ganar margen el presidente del Gobierno, o eso cree. Y a todo esto, Salvador Illa, con las encuestas cayendo para el PSC y con lo de las mascarillas, llamando a la puerta de su despacho. Hay meses que se le tuercen a uno, pero es verdad que a Sánchez se le empezó a torcer el mes el 18 de febrero, que estamos en marzo y sigue de nalgas el mes, y que se ha quedado sin presupuestos. ¿Se va a quedar sin legislatura? Luego les voy a hacer un cálculo de cuándo serían las elecciones si las convoca después de un batacazo en las europeas el 10 de junio. Pero antes, creo que merecemos hacer usted y yo una pausa para recapitular todo lo que ha pasado hoy, toda la información que tenemos que comentar en nuestra tertulia, y que lógicamente nos ha variado el guión. Hemos empezado con una trama socialista, luego con lo de Ayuso y el novio, y ahora en realidad lo que manda es que Esquerra, para tratar de sobrevivir a Puigdemont, ha hecho saltar la legislatura de Sánchez por los aires. Y Sánchez, que quería un pack, amnistía, presupuestos, todo juntito, para que se olvidara la gente de la trama y dijera, ¿no ven cómo hay legislatura?, va y se queda sin presupuestos. La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.